Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua Mashiach. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes transmitiéndoles desde Lima, Perú. ¿Sí? Hoy tendremos con nosotros y estudiaremos el mensaje del elder Patrick Kiron. El título de su mensaje fue Bienvenidos a la Iglesia de Gozo. Muy bien, damos inicio entonces a la presentación de la diapositiva para ustedes. ¿Quién es el elder Patrick? Pero antes vamos a ver el principio que él nos enseñó. Él nos enseñó como principio general de su mensaje, diciendo lo siguiente: debido a la vida y misión redentora de nuestro Salvador Jesucristo, podemos y debemos ser el pueblo con más gozo de la tierra. Muy bien, ¿quién es el elder Kiron? El elder Kiron fue ordenado miembro del Quórum de los 12 Apóstoles el 7 de diciembre del 2023, llenando una vacante que quedó en el Quórum tras la muerte del presidente Russell Ballard. En el momento de su llamamiento, el elder Kiron se desempeñaba como presidente de la presidencia de los 70. Fue sostenido como 70 autoridad general el 3 de abril del año 2010 y sirvió en la presidencia de los 70 desde 2017 hasta su llamamiento como apóstol. Muy bien. Después de unirse a la iglesia en la Nochebuena del 1987, el elder Kiron sirvió en numerosos llamamientos de la iglesia, incluyendo el de presidente de la presidencia de los 70, 70 de área, presidente de rama, consejero del obispado y presidente de los hombres jóvenes del barrio. Muy bien, empezamos entonces con el estudio del mensaje del elder Patrick Kiron. Él nos dijo, al iniciar su mensaje, dijo lo siguiente: bienvenidos a la Iglesia de Gozo. Veamos qué significado tendremos a partir de ahora. Dar la bienvenida a los miembros nuevos, a nuevos conversos, y darnos la bienvenida también a nosotros mismos, a la Iglesia de Gozo. Él dijo lo siguiente con respecto a la Iglesia de Gozo: debido a la vida y misión redentora de nuestro Salvador Jesucristo, podemos y debemos ser el pueblo con más gozo de la tierra, aun cuando nos azoten las tormentas de la vida en este mundo. Aun cuando nos azoten las tormentas de la vida en este mundo, debemos ser el pueblo más gozoso de la tierra. ¿Por qué? Porque estamos en la iglesia de Jesucristo. Jesucristo lo ha restaurado en este tiempo, la última dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando Jesucristo había nacido, también contemporáneo a él, 6 meses antes, Juan el Bautista había nacido. Este profeta Juan el Bautista preparó el camino para el Salvador Jesucristo.
el profeta Juan Bautista bautizaba en agua para el perdón de los pecados, preparando el camino para el Mesías, el Redentor del mundo. Juan Bautista fue respetado en aquellos tiempos. Muchos discípulos del Señor se unieron a Juan Bautista y escuchaban sus prédicas, generalmente en el río de Jordán. Al igual que Juan el Bautista preparó el camino del Salvador hace 2000 años, hoy en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, el profeta José Smith fue llamado para ser el profeta del Señor en esta última dispensación. Llamado desde los 14 años de edad, un niño que fue desarrollándose, y el Padre Celestial y Jesucristo le encomendaron la misión de reorganizar la iglesia de Jesucristo con apóstoles y profetas. La iglesia en la tierra se restauró el 6 de abril del año 1830. Ya en 5 años cumpliremos 200 años de la restauración de la iglesia. El Señor no hace nada sin primero levantar profetas o darle las palabras de anticipo a sus profetas. En esta oportunidad, la unción de parte del Señor recayó en el profeta José Smith, restaurando su iglesia. La iglesia ha pasado por muchas circunstancias muy difíciles, persecuciones, asesinatos por parte de los incrédulos. Muchos discípulos de Cristo, muchos santos de los últimos días han muerto por manos de hostiles, tal como sucedió antes de la venida del Salvador Jesucristo. Pero el Salvador cumple sus promesas. Cumplió la promesa escrita en Isaías, Ezequiel y los antiguos profetas, que en los postreros días el Señor levantaría un profeta. Que prepararía el camino, prepararía el reino aquí en la tierra, para que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y miramos a los cielos y esperamos su venida, porque esta vez vendrá el Señor Jesucristo, todopoderoso y glorioso. Es por eso que esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, es la iglesia de gozo. Nos gozamos en Jesucristo, porque Él ha restaurado su iglesia, el reino de Dios en la tierra. Entonces podemos y debemos ser el pueblo más gozoso o con más gozo de la tierra. Debido a nuestra esperanza en Cristo, ya que comprendemos nuestro lugar en el hermoso plan de felicidad. Sentimos gozo en la iglesia de Jesucristo
por la esperanza en Cristo. Y porque comprendemos nuestro lugar en el plan de felicidad del Padre Celestial para nosotros. Porque comprendemos verdaderamente el plan divino del Salvador en estos tiempos. Y por ello la invitación para que vengan a la iglesia de gozo de nuestro Salvador Jesucristo. Predicamos de Jesucristo. Anunciamos su nombre. Tomamos su nombre. Guardamos los mandamientos que Jesucristo nos ha dado. Nos esforzamos por cumplir con nuestros convenios hechos con el Padre Celestial y con Jesucristo. Por eso el Señor nos llama los santos de los últimos días. Y como tal debemos comportarnos como verdaderos discípulos de Jesucristo y como verdaderos santos. Ese es el reto, el objetivo de cada miembro de la iglesia. Para ser tan puros como el Señor Jesucristo, que a su venida, Él con su resplandor glorioso pueda purificarnos y nosotros poder alcanzarlo en los cielos, arrebatados, y ser tan puros como Él, para que podamos estar junto a Él. El presidente Russell M. Nelson ha hablado del gozo que proviene de una vida centrada en Jesucristo. El gozo proviene de Él, y gracias a Él, para los santos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Jesucristo es nuestro gozo. ¿Gozosa reverencia? ¿Eso es posible? Quizás se pregunten, bueno, sí lo es. Amamos, honramos y respetamos profundamente a nuestro Dios. Y nuestra reverencia fluye de un alma que se regocija en el abundante amor, misericordia y salvación de Cristo. Esta gozosa reverencia hacia el Señor debe caracterizar nuestras sagradas reuniones sacramentales. Gozosa reverencia. Debemos tener gozosa reverencia hacia el Señor. Y eso debe ser una de las características de nuestras reuniones sacramentales. El Señor lo llama sagradas reuniones sacramentales. Porque estamos ante el altar del sacrificio. Cuando renovamos nuestros convenios mediante la Santa Cena y se hace la oración y la bendición del pan y del agua en memoria del cuerpo y la sangre de Jesucristo, son minutos de sagrada reverencia y de gozosa reverencia, porque estamos ante el altar del sacrificio. De Dios. Asistir versus adorar. Hay una gran diferencia en asistir a la iglesia versus adorar. Existe una diferencia significativa entre las dos cosas. Asistir significa estar físicamente presente.
Pero adorar es alabar y venerar intencionalmente a nuestro Dios de una forma que nos transforma. ¿Qué haremos entonces a partir de ahora? ¿Solo asistiremos a la iglesia físicamente o iremos a adorar y alabar al Señor nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo Jesucristo? De tal forma que si adoramos y alabamos al Señor, el Señor nos bendecirá y nos transformará. En el estrado y en la congregación. Estamos dentro de las capillas. Estamos presenciando, estamos en nuestras bancas. ¿Qué haremos? Si nos reunimos en memoria del Salvador y de la redención que Él hizo posible, nuestros rostros deberían reflejar nuestro gozo y gratitud. ¿Qué deberían reflejar nuestros rostros cuando nos reunimos en memoria del Salvador Jesucristo? Nuestros rostros deberían reflejar nuestro gozo y gratitud al Señor. Al respecto, el elder F. Encio Busche contó en una ocasión la historia de cuando él era presidente de Rama y un niño en la congregación lo miró en el estrado y preguntó en voz alta: ¿qué está haciendo allí arriba ese hombre con cara de malo? Quienes se sientan en el estrado, los discursantes, los líderes, el coro y quienes se sientan en la congregación, comunican el uno al otro esta bienvenida a la iglesia de gozo a través de la expresión de sus rostros. A partir de ahora, entonces, ¿qué haremos? ¿Expresaremos en nuestros rostros la expresión de gozo y gratitud hacia el Señor? Debemos gozarnos en el Señor. Cantar himnos. Al cantar, nos unimos para alabar a nuestro Dios y Rey sin importar la calidad de nuestras voces. O solo mascullamos las palabras o nos quedamos sin cantar. Es una excelente pregunta que nos hace el elder. ¿Qué responderíamos nosotros? Las escrituras registran que la canción de los justos es una oración para Dios, en la cual su alma se deleita. El Señor se deleita en la canción de los justos, en nuestras canciones, en nuestras alabanzas, en los himnos que cantamos y entonamos. Así que cantemos y alabemos. Cantemos y alabemos. La Santa Cena. Si meditamos en los sufrimientos y en las injusticias infligidos a nuestro Redentor por nuestros pecados, y eso causa reflexión seria y profunda, sin embargo, a veces nos quedamos estancados ahí, en el jardín, en la cruz, en la tumba.
no logramos elevarnos al gozo de la tumba que aparece abierta. La derrota de la muerte y la victoria de Cristo sobre todo lo que nos impide obtener paz y regresar a nuestro hogar celestial. Ya sea que derramemos lágrimas de tristeza o lágrimas de gratitud durante la Santa Cena, hagámoslo con maravilloso asombro por las buenas nuevas de la dádiva que el Padre nos dio, su Hijo amado. ¿Qué haremos a partir de hoy? Discursos y testimonios. Centramos nuestros discursos y testimonios en el Padre Celestial, en Jesucristo y en los frutos de vivir humildemente su Evangelio, frutos que son más dulces que todo lo dulce. Entonces verdaderamente comeremos hasta quedar satisfechos, de modo que no tendremos hambre ni sed, y serán ligeras nuestras cargas mediante el gozo del Hijo. Así es que tenemos que centrar nuestros discursos, nuestros testimonios, en el Padre Celestial y en Jesucristo. En los frutos de vivir humildemente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos hacerlo. Que podamos regocijarnos en el Señor Jesucristo. Que podamos hacerlo con mucho amor, con profundidad de corazón, en nuestros discursos y testimonios. Me encanta escuchar a los niños, sus cortos testimonios, el decir entrecortado en palabras que no elocuentes, a veces entre palabras entrecortadas. Me maravillo escuchar a un niño decir que yo sé que Jesucristo es el Salvador del mundo y es mi amigo. Me ama mucho. Y termina diciendo que lo hace en el nombre de Jesucristo. Me encanta. Porque ese es un testimonio poderoso. Porque él lo sabe. Él sabe que Jesucristo es su amigo. Y basta. Es como decirle a alguien, cuando se encuentran, hermano, quiero que sepa que lo amo. Y se da un buen apretón, de manos o abrazo. Basta. No tienes que decirle y contarle cómo es el amor que tienes hacia esa persona. 2 palabras. Pueden cambiar el mundo, pueden cambiar la amistad o enemistad que hayan tenido entre hermanos. Cuando se hace desde dentro del fondo del corazón. Que podamos hacerlo. Que nuestros testimonios puedan ser verdaderos, profundos y con convicción, que sale del alma. Es solo decir que yo sé que mi Padre Celestial vive, mueve todo. Es decir que yo sé que Jesucristo ha restaurado su iglesia en estos tiempos, en estos últimos días. Basta.
porque hay profundidad y hay verdad en ello. Brigham Young, el profeta del Señor, había escuchado muchos testimonios, había leído las escrituras, pero faltaba algo. Y estaban reunidos. De pronto se invitó un hermano sin elocuencia. Y él dijo, parafraseando algo así como, no sé qué decir. Se ha dicho tantas cosas. Pero yo sé que Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo. Y él se apareció al profeta José Smith. Él y su padre se aparecieron al profeta José Smith. Lo sé. Esas palabras conmovieron a Brigham Young. Enternecieron su corazón. No fueron más de 10 palabras. Fue un testimonio poderoso de un hombre humilde, sencillo, que no tenía mucha elocuencia. Pero qué palabras. Y testificó. En una conferencia el profeta Brigham Young, mencionando y señalando a ese hombre. Hermanos y hermanas, que podamos comer, alimentarnos del Espíritu del Señor hasta quedar satisfechos, de modo que no tendremos hambre ni sed de la palabra, de la revelación. ¿Qué más? Padres con hijos pequeños o con necesidades especiales. Ahora bien, para los padres con hijos pequeños o con necesidades especiales, a menudo no hay tal cosa como un momento de quietud y reflexión tranquila durante la Santa Cena. Sin embargo, en breves momentos durante la semana, ustedes pueden enseñar por medio del ejemplo el amor, la gratitud y el gozo que sienten por el Salvador y de parte de Él al cuidar constantemente de sus ovejitas. Ningún esfuerzo en este cometido pasa desapercibido. Dios los tiene muy presente a ustedes. Hermanos, hermanas, que podamos seguir el consejo de los siervos del Señor, que nosotros podemos enseñar por medio del ejemplo y el amor. Y podemos enseñar a nuestros niños la reverencia. Y me acuerdo con mi hija, algunas entrando a la iglesia, y en una ocasión, antes de ser miembro como 2 años antes, me fui a la iglesia de Jesucristo. Para ello hablé con mi hija y tenía alrededor 2 años y medio a 3. Y le dijo, vamos a ir a la casa de Diosito. Porque de esa forma le hablaba. El Señor Jesucristo va a estar entre nosotros, pero no lo vas a ver, ni yo lo voy a ver. Pero vamos a esforzarnos por sentirlo.
cuando sea el tiempo de estar calladitos, voy a hacer y tú me imitas. Y así cuando el tiempo de orar, lo haremos. Y estaremos calladitos. ¿Lo harás, hijita? Muy bien, entrenamos un poco. Le enseñé un tiempo de oración, guarda las manitos. Y cerrar los ojitos, agachar la cabecita. Y en el entrenamiento, mi hija me miraba de ojito. Y como veía que estaba haciendo lo mismo, cerraba los ojitos y se quedaba así, hasta decir el amén. Él lo hizo muy bien. Nunca fue irreverente. Porque los niños comprenden, entienden cuando están en un lugar sagrado. Hermanos y hermanas, sé que los niños a veces se impacientan. En la Santa Cena pueden estar muy quietecitos, muy calladitos, esperando la Santa Cena. Luego, ellos inmediatamente van a querer moverse. Me acuerdo de una familia que tenía 5 hijos y todos escaleritas, todos pequeños. Hasta uno en brazo, y otro de 2 años, 3, 4, 5, 6 años. Aquella familia, la mamá ahí y su esposo al frente porque en esa oportunidad estaba de obispo. Todos calladitos. Renovaron su convenio, todos calladitos. Llegó el tiempo de los mensajes y la mamá comenzó a repartir algunas hojitas a cada niño para que pinten, para que dibujen. Y ellos lo hicieron sentaditos. Todos atentos. Yo aprendí eso y con mi hija hizo lo mismo. Así que yo llevé un blog, más antes había ese blog, con páginas blancas, creo que hasta ahora los hay, y con un forro que es duro como maderita, tablita, es un cartón grueso. Así que luego de la Santa Cena, le repartí las hojas, traje los colores, y ella los recibió, bajó, se puso de rodillas, puso su cuadernito ahí, y comenzó a dibujar y a pintar. Y al cabo, cuando terminó toda la reunión sacramental, ella me enseñó, papi, mira mis dibujos. Entre sus dibujos había dibujado algunos personajes. Y le comencé a preguntar a quién representa cada uno de ellos. Y me dijo, esto es esto, y esto es esto, y esto es esto. Ella había escuchado completamente el mensaje de los hermanos. Y los había dibujado. Tal hermano contó tal cosa, y comenzó en sus dibujos. Ellos están atentos. Hasta quizá más atentos que nosotros. Muy bien, hijita, le dije. Por supuesto, la felicité. Ella comenzó a relatarme la historia que le habían contado y que por aquí y por allá. Estaba escuchando y estaba trabajando. Hermanos, hermanas, todo es posible en el reino de Dios. Debemos cuidar constantemente de sus ovejitas, las ovejitas del Señor.
Muy bien. Continuamos entonces. Consejo de familia, de baba y de rama. Al igual que en el hogar, podemos comenzar a mejorar nuestras expectativas y esperanza con respecto a nuestro tiempo en la iglesia. En los consejos de familia podemos hablar de cómo cada persona puede contribuir de maneras significativas a dar la bienvenida a todos a la iglesia de gozo. Podemos planear y esperar tener una experiencia gozosa en la iglesia. Sería maravilloso, hermanos, que nuestras familias, cuando sus hijos llegaran muy temprano, nuestros niños felicitando y dando la bienvenida, haciendo pasar a los hermanos, a las hermanas, a la iglesia de gozo, a la iglesia de Jesucristo. Y luego sentarse muy reverentes o cumplir con sus llamamientos, asignaciones que tengan. Los consejos de barrio y de rama pueden visualizar y crear una cultura de gozosa reverencia para nuestra hora sacramental, identificando pasos prácticos y señales visuales para ayudar. En los consejos de barrio podemos ayudar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Para que haya mayor reverencia. Los consejos es que, para que no tome mucho tiempo, seamos puntuales. Y terminemos en la hora puntual también. Para que tengan un tiempo para ir luego a la escuela dominical. Para que tengan un tiempo para poder adorar al Señor y alabar. Porque si comenzamos tarde, comenzamos a apresurarnos. Si hemos planificado con la guía del Espíritu Santo un último himno, estamos más viendo el reloj y no entonamos siquiera el último himno. Hermanos, hermanas, como nos dicen, debemos identificar pasos prácticos y señales visuales para ayudarnos los unos a los otros. Entre las señales podría ser. Por eso la importancia de estar a tiempo. Todos los hermanos. Y ya estar sentados 10 o como mínimo 5 minutos antes de la hora indicada. Para que los que van a ofrecer la oración inicial y final estén ya en el estrado. Para los que van a discursar estén en el estrado. Sí. Que los seminarios estén preparados a la entrada, la reunión sacramental para quienes deseen coger y entonar los himnos. ¿Están preparados para que no siempre estemos diciendo antes de la Santa Cena, por favor apaguen sus celulares? Ya debe ser una cultura que apenas ingresamos a las capillas, nuestros celulares deben estar apagadas o en silencio, en modo silencio. Identificar pasos prácticos y señales visuales para ayudar. Para que de esa forma podamos sentir la presencia del Señor en nuestras reuniones sacramentales y sentir
la influencia del Espíritu Santo. De esa forma podamos recibir revelación de los cielos. De esa forma podamos algunos ver ángeles y ver al mismo Señor Jesucristo entre nosotros. ¿Es posible? Sí es posible. Y depende mucho de nuestra reverencia. Gozo. El gozo es diferente para cada persona. Para algunos podría consistir en saludos exuberantes en la puerta. Para otros podría ser ayudar discretamente a las personas a sentirse cómodas, al sonreírles y sentándose a su lado con amabilidad y un corazón sincero. Para aquellos que se sienten dejados de lado o al margen, la calidez de esta bienvenida será crucial. Ayudémonos, hermanos, para que la iglesia sea una iglesia de gozo. Que podamos ayudarnos, porque todos estamos comprometidos a ayudar, sobre todo en la reunión sacramental, para gozarnos en el Señor. En la capilla donde asisto yo me maravillo que las personas de mayor edad son las primeras en llegar. Las primeras en llegar. Cuando debería ser que nuestros hijos, los más pequeños, sean los primeros en llegar. Gozosos, porque ellos corren. Una vez sueltos, a partir de la puerta comienzan a correr y felices ingresan a la capilla. ¿Qué puede hacer así? Básicamente podemos preguntarnos, ¿cómo querría el Salvador que fuera nuestra hora sacramental? ¿Cómo querría Él que cada uno de sus hijos fuese bienvenido, cuidado, nutrido y llamado? ¿Cómo querría Él, el Señor, que nos sintiéramos cuando venimos a ser renovados mediante el recordarlo y adorarlo a Él? Son preguntas para el alma. ¿Verdad que nos enseñó al respecto del gozo el presidente Russell M. Nelson? Y quiero ser partícipe de ello. Él nos dijo, el gozo es poderoso. Y el centrarse en Él trae el poder de Dios a nuestra vida. En centrarse en el gozo del Señor trae el poder de Dios a nuestra vida. Como en todas las cosas, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, quien por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Quien por el gozo puesto delante de Él, vernos salvos, ver desatadas las ligaduras de la muerte, ver a muchos de sus hijos regresando a la presencia del Padre Celestial en el reino celestial. Con ese gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Sufrió lo que sufrió por el gozo puesto delante de Él. Sé, hermanos, que podemos tener gozo en este tiempo.
Y eso es posible gracias a la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Y puedo decir con gran gozo, bienvenidos a la iglesia de gozo. Tal como lo dijo el elder Patrick Quiro. Fue un mensaje poderosísimo, hermanos y hermanas. Hemos aprendido mucho. Sé que si seguimos estos consejos hechos por el elder Patrick Quiro, apóstol del Señor Jesucristo, en esta última dispensación, seremos bendecidos. Convertiremos nuestras capillas, nuestros barrios, ramas, en una iglesia de gozo. Y recibiremos todas las bendiciones del gozo del Señor. Testifico de ello en el nombre santo y sagrado de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas, por escuchar este mensaje. Una feliz Navidad. O en otras palabras, un feliz recuerdo del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. El que nació en un humilde pesebre, de humildes padres. Es el Salvador y Redentor, el Mesías, el Dios de Israel, el Dios de toda la tierra. Y viene por segunda vez, al cual esperamos. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.